Episodio 1. El murmullo bajo el altar. Dicen que cada convento guarda un secreto, pero el de Santa Clara no era un secreto, era una maldición. Esa noche, Sor Inés entró sola en la capilla. La luz de las velas titilaba como si temieran lo que estaba a punto de ocurrir. Sus rodillas tocaron el frío mármol, y mientras sus manos entrelazadas temblaban, comenzó a recitar su oración favorita, aquella que nunca debía decirse en voz alta. Pater noster, sed libera me. El aire cambió. El silencio dejó de ser silencio. Un murmullo suave, casi un gemido, nació desde debajo del altar. Sor Inés cerró los ojos, y lo sintió. Un calor extraño recorrió su cuerpo como si el mismísimo cielo se hubiese inclinado sobre ella. Al principio creyó que era su imaginación, pero entonces lo oyó con claridad, una voz profunda, grave, casi sagrada, susurrando su nombre, Inés. El suelo bajo sus rodillas estaba húmedo, no por el agua bendita, no por la lluvia. Era algo que no podía explicarse, algo que ninguna hermana del convento jamás confesaría. Su respiración se aceleró, sus labios, entreabiertos, repetían la oración como si no pudiera detenerse. Cada palabra la hundía más en un trance que no era de este mundo. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. De repente, una sombra se deslizó detrás del altar. Inés abrió los ojos, el corazón desbocado, pero no había nadie. Solo ese murmullo, esa presencia invisible que parecía arrodillarse junto a ella. Cuando todo terminó, el silencio volvió, pero el suelo estaba empapado, y el aroma a incienso era tan denso que casi podía saborearlo. Inés se levantó tambaleante, las mejillas ardientes, los dedos marcados de oración. Antes de salir, miró hacia el altar. La cruz de madera estaba agrietada, y de la grieta más profunda caía una sola gota roja. Inés retrocedió, temblando, y en el eco de la capilla vacía, la voz volvió a susurrar: mañana, reza otra vez. Episodio 2. El padre que sospechaba. El amanecer llegó, pero la capilla de Santa Clara no olía a fe, sino a algo más denso, casi carnal. Sor Inés no dijo una palabra, pero las demás hermanas notaron sus manos temblorosas y la mirada perdida. Nadie se atrevió a preguntarle nada, excepto él. El padre Esteban. Era joven, de mirada inquisitiva. El único sacerdote que no temía enfrentar lo que la iglesia prefería enterrar bajo silencio. Cuando pasó por la capilla aquella mañana, vio las marcas. El suelo bajo el altar aún estaba húmedo, como si hubiera llorado durante la noche. Se inclinó, tocó con sus dedos el líquido extraño y frunció el ceño. No es agua bendita, murmuró, casi para sí mismo. Esa noche, decidió quedarse oculto tras el confesionario. Esperó mientras las luces del convento se apagaban una a una, hasta que solo quedaron las velas de la capilla. Y entonces, ella llegó. Sor Inés avanzó lentamente, el hábito rozando el suelo como un suspiro. Se arrodilló sin saber que alguien la observaba, y comenzó a rezar. Pero su oración no era un simple rezo, cada palabra sonaba como un lamento. Una súplica que hacía temblar las paredes. El padre Esteban contuvo el aliento, y entonces ocurrió. El suelo volvió a humedecerse. Un calor imposible se elevó desde las piedras frías. Y un murmullo profundo, ese mismo que nadie debía escuchar, llenó el aire. Inés. Ella tembló, los ojos cerrados, los labios rojos y entreabiertos como si besara un nombre prohibido. El sacerdote sintió algo que lo atravesó, miedo, y algo más oscuro. Dio un paso hacia adelante, pero el murmullo se detuvo de golpe. La vela más cercana se apagó sola. Sor Inés abrió los ojos, miró en su dirección, y sonrió. Una sonrisa que no pertenecía a ninguna santa. Padre, susurró ella, con voz rota, casi dulce. ¿Quieres saber qué pasa cuando rezo?
Esteban sintió que el aire se volvía más pesado, y sin entender por qué, asintió. Sor Inés apoyó una mano sobre el suelo húmedo y dijo: entonces quédese mañana. Y verá cómo hasta Dios se atreve a mirar. Y en ese instante, el padre Esteban supo que su fe jamás volvería a ser la misma. Episodio 3: La primera confesión prohibida. El padre Esteban no durmió aquella noche. Las palabras de Sor Inés lo quemaban como un salmo maldito. Mañana, verá cómo hasta Dios se atreve a mirar. Cuando el sol cayó, él se presentó en el confesionario, no para escuchar las culpas comunes de las hermanas, sino para enfrentar el secreto que estaba devorando el convento desde dentro. Sor Inés fue la última en entrar. Cerró la celosía del confesionario con una lentitud casi sensual, y en cuanto el silencio los envolvió, habló: Padre, no sé si lo que voy a decir es pecado o una revelación. Esteban tragó saliva. Su voz le salió más débil de lo que esperaba. Habla, hija mía. Hubo un breve silencio, y entonces, ella confesó: cuando rezo, no estoy sola. Hay alguien, no un santo, no un ángel, algo que se arrodilla conmigo, y cada palabra que digo, lo siento más cerca. El sacerdote apretó los dedos contra la madera del confesionario. Eso es blasfemia. Sor Inés. Pero ella rió. Su risa era suave, como una caricia que no debía existir. ¿Y entonces por qué? Padre, ¿por qué anoche usted no apartó la mirada? Esteban sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Antes de poder responder, Sor Inés apoyó la frente contra la celosía. Anoche, mientras rezaba, el suelo estaba tan caliente que pensé que me iba a consumir. Y lo peor es que no quiero que se detenga. El silencio fue insoportable. Afuera, el viento azotaba las ventanas como si el convento entero contuviera la respiración. De pronto, Esteban habló. Dios no obra así. No, interrumpió ella, susurrando con una dulzura casi sacrílega. Pero quizás esto no es obra de Dios. Quizás es algo más antiguo. El sacerdote sintió que el confesionario se estrechaba, que el aire estaba cargado de un incienso imposible. Y entonces, Sor Inés deslizó una última frase. Si quiere respuestas, Padre, venga esta medianoche. Arrodíllese junto a mí y mire cómo rezo. Y sin decir nada más, salió del confesionario. Esteban permaneció inmóvil, con el pulso desbocado, mientras una sola idea lo devoraba. Si esto es un pecado, entonces, ¿por qué suena como una promesa? Episodio 4: El eco de los ángeles caídos. La medianoche cayó sobre el convento como un velo negro. El padre Esteban caminaba por el pasillo de piedra con pasos vacilantes. Mientras las sombras parecían alargarse para cerrarle el paso, llevaba el rosario en la mano, pero por primera vez, no estaba seguro de si le serviría de algo. La capilla estaba en silencio, demasiado silencio. Y entonces la vio, Sor Inés, arrodillada frente al altar, los labios moviéndose sin sonido, como si rezara en una lengua que solo el cielo, o el infierno, podía entender. Su rostro estaba iluminado por las velas, pero su expresión no era de devoción, era de éxtasis. Esteban quiso hablar, pero en ese momento, lo oyó, un canto, suave, lejano, pero no humano, voces profundas, entrelazadas, entonando himnos rotos que parecían venir del techo mismo. No eran los cánticos puros de la iglesia, tenían algo áspero, prohibido, como si hubieran sido arrancados de gargantas que habían caído de la gracia. Esteban levantó la mirada, y juraría haber visto sombras suspendidas entre las vigas, moviéndose al compás de aquella melodía maldita. Sor Inés abrió los ojos, lentos,
vacíos. Padre, susurró, con una voz que no era del todo suya. ¿Los oye? Esteban retrocedió un paso, el corazón golpeándole el pecho. ¿Qué es esto? Ella sonrió con esa dulzura peligrosa. Son los que ya no pueden cantar en el cielo, pero han encontrado un nuevo templo aquí. El canto aumentó, llenando cada rincón de la capilla. El suelo volvió a humedecerse bajo las rodillas de Inés, y el aire se volvió espeso, caliente, sofocante. El sacerdote sintió que estaba a punto de ahogarse, pero algo en su interior no lo dejaba huir. De pronto, las velas se apagaron todas a la vez. En la oscuridad absoluta, las voces se volvieron carcajadas, y entre ellas, una más grave, más antigua, susurró: «Mira, Esteban, reza con ella». Cuando la luz regresó, Sor Inés estaba mirándolo fijamente, y sus manos mojadas se extendían hacia él, invitándolo a arrodillarse junto a ella, y contra todo lo que sabía. Esteban dio un paso al frente. Episodio 5: El olor del incienso roto. La campana de la madrugada sonó 3 veces, pero nadie en el convento despertó. Nadie, excepto el padre Esteban. Aún sentía en la piel la humedad del suelo de la capilla y las voces de aquella noche resonando en su cabeza. No podía dejar de pensar en Sor Inés, en su oración imposible, y en cómo su mirada había sido capaz de romper todo lo que creía sagrado. Cuando bajó de su celda, el aire estaba denso, cargado de un aroma extraño. No era el incienso habitual de las misas. No, era algo más agrio, más oscuro, un olor que parecía quemar la garganta. Al entrar a la capilla, lo vio. El altar, no como antes, ahora estaba cubierto de ceniza, y en el centro, una marca dibujada con esa misma sustancia, un círculo rodeado de símbolos que ninguna escritura de la iglesia reconocería. Sor Inés estaba allí, arrodillada, pero no rezaba. Su respiración era profunda, sus labios húmedos, sus dedos hundidos en el suelo como si el mármol mismo le respondiera al tacto. «Inés», murmuró el sacerdote. Ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos no parecían los suyos. Tenían un brillo febril, casi hambriento. «Padre, él me habló anoche». Esteban sintió como la sangre se le congelaba. «¿Quién?». Inés sonrió, con esa dulzura inquietante que hacía temblar más que cualquier grito. «El que está debajo de nosotros, el que nunca dejó de escuchar». El olor a incienso roto se intensificó, tanto que Esteban tuvo que cubrirse la boca. Fue entonces cuando notó que del suelo salía un vapor tenue, como si el mármol estuviera respirando. Sor Inés se inclinó hacia adelante, sus labios rozando el círculo de ceniza, y susurró: «Si quiere la verdad, padre, rece conmigo esta noche. Pero advierto algo, una vez que escuche su voz, no podrá volver al silencio». El sacerdote, contra toda razón, no huyó, y mientras las velas de la capilla parpadeaban sin viento alguno, Esteban supo que estaba a un solo rezo de cruzar una frontera de la que jamás podría regresar. Episodio 6: La noche en que el altar sangró. La campana del convento nunca sonó esa noche. El silencio era tan absoluto que incluso el crujir de los viejos bancos parecía una blasfemia. El padre Esteban estaba allí, de pie frente al altar, mirando a Sor Inés. Ella no parecía una simple monja. No esa noche. Su hábito estaba empapado por el contacto con el suelo. Sus manos temblaban como si contuvieran una fuerza imposible de controlar, y en sus ojos brillaba algo que no tenía nombre. «Arrodíllese, padre», susurró ella, sin apartar la mirada del altar. «Si quiere ver la verdad, no hay vuelta atrás». Esteban dudó un instante. Su fe le gritaba que huyera,
pero una curiosidad oscura, casi sacrílega, lo clavó al suelo. Lentamente, se arrodilló a su lado. Sor Inés comenzó a rezar. Al principio, su voz fue baja, casi dulce, pero cada palabra que pronunciaba hacía que el aire se volviera más espeso, más caliente. El incienso de la capilla se mezclaba con un olor metálico, demasiado familiar. Y entonces, ocurrió. El altar tembló, un sonido sordo, como un lamento contenido durante siglos. Retumbó entre las paredes de piedra. Grietas delgadas comenzaron a formarse sobre la madera, y de ellas brotó algo, una gota roja, después otra, y otra más. En cuestión de segundos, el altar estaba sangrando. Esteban retrocedió, pero Sor Inés sonrió como quien contempla un milagro prohibido. Metió los dedos en la sangre, los llevó a sus labios, y cerró los ojos como si estuviera comulgando. ¿Qué has hecho?, gritó Esteban, el corazón desbocado. Nada, padre, susurró ella, con esa voz dulce que no encajaba con lo que sus manos hacían. Solo recé, y él respondió. La sangre siguió fluyendo, empapando el suelo hasta tocar sus rodillas. Y entonces, las velas se apagaron una por una, dejando la capilla sumida en una oscuridad total. En esa negrura, una voz profunda, imposible de ignorar, habló. Esteban. El sacerdote sintió como su alma se desgarraba. Esa voz no era de Dios, y sin embargo, no podía dejar de escucharla. Cuando las velas se encendieron de nuevo, Sor Inés estaba de pie, su hábito manchado de rojo, su sonrisa casi angelical. Ahora, padre, dijo, ya no puede negarlo, y él lo supo. No había vuelta atrás. Episodio 7. El juramento bajo la sangre. La sangre seguía escurriendo del altar como si el mismo cielo hubiera sido desgarrado. El padre Esteban estaba de rodillas, incapaz de apartar la mirada. Su respiración era entrecortada. El olor metálico le llenaba la boca y, aún así, no se movía. Sor Inés, con las manos manchadas de rojo, se acercó a él. No había miedo en su rostro, solo una paz inquietante, casi devota. Padre, dijo, con una suavidad perturbadora, esta es la señal. Él nos ha elegido. Esteban apretó el crucifijo que llevaba al cuello. Esto no puede ser santo. Ella sonrió, esa sonrisa que parecía saber demasiado. Tal vez no. Tal vez lo que está debajo del altar no busca santos, sino testigos. Un estruendo retumbó bajo sus pies, como si las piedras mismas del convento respiraran. La sangre se arremolinó formando extrañas figuras sobre el suelo, cruces invertidas, círculos, símbolos que el sacerdote nunca había visto, pero que su alma reconocía sin querer. Sor Inés se arrodilló frente a él, tomó su mano y la sumergió en la sangre tibia. Júrelo, padre, susurró, júrele que no huirá. Esteban temblaba. Todo lo que sabía sobre el bien y el mal se desmoronaba ante aquella visión. Pero cuando los ojos de Inés lo atraparon, ya no vio a una simple mujer, vio a alguien marcado por algo mayor. ¿Y si me niego?, preguntó, con la voz rota. La capilla se oscureció de golpe. Todas las velas se apagaron, excepto una, que ardió con una llama negra imposible. Y en ese silencio sofocante, la voz volvió a escucharse. Júrame, Esteban, o verás lo que pasa con los que dudan. El sacerdote sintió un frío mortal recorrerle la espalda. Su mano, aún manchada de sangre, tembló, y sin pensarlo, sus labios pronunciaron las palabras, lo juro. Sor Inés sonrió, y en ese mismo instante, la sangre dejó de fluir. El altar, como si nunca hubiera sangrado, volvió a ser madera pura. Solo que ahora, Esteban ya no era el mismo. Bienvenido, murmuró Inés, mientras sus dedos aún entrelazaban los suyos. Ahora, ya puede escuchar lo que él guarda para nosotros.
y desde lo más profundo del suelo, una carcajada resonó. Episodio 8. La llave bajo el crucifijo. El padre Esteban despertó con el eco de aquella carcajada aún resonando en sus oídos. La promesa que había hecho frente al altar lo quemaba más que cualquier pecado confesado. Pero esa noche, algo nuevo lo esperaba. Cuando regresó a la capilla, Sor Inés ya estaba allí. No rezaba. En lugar de eso, sostenía un crucifijo de hierro tan viejo que parecía a punto de deshacerse. «Padre», dijo ella, con una calma inquietante. Él me mostró dónde buscar. Inés se arrodilló ante el altar. Clavó el crucifijo en el suelo de piedra y comenzó a girarlo como si fuera una llave. Al principio, nada pasó, pero luego, un chasquido seco rompió el silencio. La losa del piso se abrió lentamente, dejando ver una cavidad oscura. Un olor insoportable brotó de aquel hueco, mezcla de incienso corrompido y algo que no tenía nombre. Esteban dio un paso atrás. «Esto no es obra de Dios». «No», replicó Inés, sonriendo como si aquella respuesta fuera una bendición. «Es más antiguo que Dios». Dentro del hueco había un cofre de madera ennegrecida, cubierto de símbolos tallados con precisión macabra. El sacerdote sintió una presión en el pecho, como si cada marca estuviera viva. Sor Inés, sin miedo alguno, tocó el cofre con ambas manos. «Él me dijo que solo se abrirá con la oración correcta. Y esta noche, usted rezará conmigo». Esteban negó con la cabeza, pero algo invisible lo sujetó. Una fuerza espesa, casi líquida, lo empujó hacia el altar. La voz volvió a resonar, grave, inhumana. «Abre, o quédate ciego». Esteban miró el cofre. Cada fibra de su ser gritaba que huyera, pero sus manos, temblorosas, se entrelazaron con las de Inés, y juntos, comenzaron a rezar. Las palabras no eran latinas, ni españolas. Eran sonidos que parecían arrancar pedazos del alma con cada sílaba. El suelo tembló, las velas estallaron, y el cofre se abrió. Dentro, solo había una llave, negra, fría, pesada como el pecado mismo. Sor Inés la tomó, y cuando sus dedos la cerraron con fuerza, el convento entero pareció suspirar. «Ahora, padre», dijo ella con esa sonrisa que ya no era humana, «vamos a abrir la puerta que él nos preparó». Y desde las profundidades del suelo, 3 golpes retumbaron. Episodio 9. La puerta que no debía abrirse. El convento estaba en silencio absoluto. Ni siquiera el viento osaba tocar las viejas ventanas aquella noche. El padre Esteban caminaba detrás de Sor Inés, su respiración entrecortada, mientras ella sostenía la llave negra con una devoción perturbadora, como si no fuese un objeto, sino un sacramento prohibido. Llegaron hasta el altar. Inés se arrodilló y, con movimientos precisos, apartó las losas sueltas que ocultaban una abertura más grande que la anterior. De ella emanaba un aire gélido, tan denso que parecía susurrar. «Aquí está, padre», dijo Inés, sus labios casi rozando la oscuridad. «La puerta». Esteban miró hacia abajo y vio un arco de piedra cubierto de inscripciones que ninguna lengua de los hombres podría pronunciar. En su centro, una cerradura deformada esperaba, y la llave en manos de Inés parecía encajar perfectamente. «Esto es una locura», susurró Esteban, retrocediendo un paso. «La fe también lo es, padre», replicó ella, con una sonrisa serena. «Pero esta noche, aprenderá que hay verdades que ni la Iglesia se atreve a escribir». Sin esperar respuesta, Inés introdujo la llave. Un sonido metálico, como un gemido ahogado, resonó en las paredes de la capilla. La puerta de piedra comenzó a abrirse con lentitud, dejando escapar un olor tan antiguo y putrefacto que el sacerdote sintió náuseas. Y entonces, la oscuridad respiró. De aquel umbral no salió luz, sino una sombra líquida, que se movía como si tuviera voluntad propia. La capilla tembló, las velas se apagaron,
y en esa penumbra total, una voz profunda habló: «Entrad, o dejad que yo salga». Esteban sintió el frío clavarse en sus huesos. Miró a Inés, y ella estaba sonriendo. «Padre», dijo con una calma insoportable, «no tema. Él ya nos conoce». Y dio el primer paso hacia la oscuridad. Esteban quiso detenerla. Quiso gritar. Pero cuando sus dedos tocaron el marco de aquella puerta imposible, un calor extraño lo recorrió. No era miedo. No era fe. Era algo prohibido, adictivo, que le obligó a seguirla. Cuando ambos cruzaron el umbral, la puerta se cerró detrás de ellos con un eco seco, como el golpe de un ataúd. Por primera vez, Esteban entendió, no estaban bajando al infierno, estaban entrando en su corazón. Episodio 10. Los susurros bajo el convento. La oscuridad era tan espesa que parecía tener peso. El padre Esteban apenas distinguía la silueta de Sor Inés avanzando delante de él, la llave negra aún colgando de su mano, brillando débilmente como si estuviera viva. El suelo bajo sus pies era piedra húmeda, y cada paso resonaba como un eco de confesiones olvidadas. Entonces, un sonido distinto rompió el silencio. Susurros. No eran voces claras, sino murmullos entrelazados, como si 1000 lenguas hablaran al mismo tiempo. Esteban se detuvo, el corazón golpeando su pecho. «¿Lo escuchas?», preguntó, apenas con aire. Inés no se volvió. «Ellos siempre han estado aquí, padre». Solo esperaban que alguien rezara lo suficiente para escucharlos. La temperatura bajó de golpe. Una ráfaga helada apagó el aliento de Esteban. En ese instante, los susurros se volvieron nítidos. Palabras antiguas, promesas rotas, lamentos ahogados, y, entre todo, una frase repetida una y otra vez: «Abre el velo, y ora». Esteban sintió un mareo. Esto no es oración. «Inés, esto es fe verdadera», lo interrumpió ella, girándose al fin. Su rostro estaba iluminado por una luz roja que no venía de ninguna parte. Sus ojos parecían arder. «Aquí abajo, padre. Los pecados no se confiesan, se celebran». De pronto, el túnel se abrió en una cámara inmensa. En el centro, un altar de piedra negra, cubierto de símbolos imposibles, esperaba como un corazón latiendo. Alrededor de él, figuras incorpóreas se movían, sombras con forma humana, llorando sin ojos, riendo sin boca. Inés caminó hasta el altar. Se arrodilló y comenzó a rezar, pero esa oración no era para Dios. Era una letanía húmeda, ardiente, cada palabra retorcida como si desgarrara el aire. Esteban quiso detenerla, pero cuando la primera lágrima de sangre cayó del altar y tocó sus manos, sintió algo, una voz, dentro de su cabeza. «Si rezas con ella, yo vendré». Por primera vez, Esteban no sintió miedo, sintió deseo. Inés levantó la mirada hacia él, los labios temblorosos por la plegaria. Episodio 11. El beso de lo prohibido. El eco de aquella plegaria no se apagó, por el contrario, se multiplicó, como si las piedras mismas del lugar repitieran cada palabra con una devoción enfermiza. El padre Esteban y Sor Inés estaban de rodillas frente al altar negro, sus manos entrelazadas, sus labios rozándose apenas mientras rezaban juntos, y el mundo alrededor de ellos comenzaba a quebrarse. Las sombras que rodeaban la cámara se acercaban, riendo sin sonido, con pasos que no dejaban huella. Cada una de ellas parecía hambrienta, inclinándose sobre Esteban, rozándolo, como si quisieran probar su fe o su miedo. «Sigue, padre», susurró Inés, con los ojos semicerrados y una sonrisa peligrosa. Ya casi puede escuchar su voz. Esteban respiraba con dificultad. Su cuerpo temblaba no solo de terror, sino de algo peor, una atracción prohibida que lo estaba quemando vivo. De pronto,
El altar comenzó a palpitar. Grietas rojas lo atravesaron, y de ellas brotó un brillo carmesí que iluminó sus rostros. Entonces, una figura emergió de la piedra, no un hombre, no un ángel, algo entre ambos, hermoso y monstruoso a la vez, con una voz que arañaba el alma. «Habéis rezado bien», murmuró la entidad, inclinándose sobre ellos. «Ahora, sellad vuestro pacto». Inés giró el rostro hacia Esteban, tan cerca que podía sentir su aliento caliente mezclado con el incienso y la sangre del lugar. «Un beso, padre», dijo ella, con una dulzura inquietante. «Solo uno, y todo comenzará». Esteban cerró los ojos. Su crucifijo ardía contra su pecho, como si quisiera advertirle, pero sus manos no se apartaron de las de ella. En medio de ese infierno sagrado, inclinó el rostro y la besó. El beso fue fuego, no de pasión humana, sino de algo más oscuro, algo que perforó su fe y la retorció hasta convertirla en obediencia. En ese instante, escuchó el susurro de 1000 voces, y todas decían su nombre. El altar rugió, las sombras gritaron de júbilo, la entidad rió con un sonido que hizo temblar los huesos de Esteban, y en ese eco, supo la verdad, ya no era un sacerdote, era el elegido. «Bienvenido a la oración verdadera», dijo Inés, con lágrimas de placer y terror. «Ahora, ya no podremos detenerlo». Episodio 12. La primera revelación. El beso aún ardía en los labios del padre Esteban cuando el suelo del convento se abrió como una herida. Bajo ellos, una luz roja palpitante emergió, no como fuego, sino como sangre iluminada. Sor Inés se aferró a su mano y lo guió hacia adelante. «Mírelo, padre», susurró con una voz quebrada entre adoración y delirio. «Es la verdad que nos escondieron». Ante ellos, el altar negro se transformó. Las grietas se abrieron como venas y revelaron un ojo gigantesco, uno que no parpadeaba, uno que parecía observar no solo sus cuerpos, sino sus pecados más profundos. Esteban sintió que su alma era desnudada. Cada confesión que había escuchado, cada duda que había guardado, todo fue expuesto frente a esa mirada inmortal. «Esto», balbuceó, «esto no es de Dios». Inés sonrió, sus labios manchados de una sombra oscura que no era sangre. «No, padre, es más antiguo que él, y ahora nos ha elegido». El ojo se contrajo, y de sus profundidades brotó una voz que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. «Esteban, reza y abre». La llave negra, aún en la mano de Inés, comenzó a flotar lentamente. Esteban quiso apartarse, pero una fuerza invisible lo sujetó. Su crucifijo se rompió, cayendo al suelo como un simple pedazo de metal inútil. Entonces, Inés se inclinó hacia él, sus dedos en su rostro, su mirada brillante de una devoción casi sensual. «Diga las palabras conmigo, y él nos mostrará el cielo verdadero». Esteban temblaba, pero sus labios comenzaron a moverse. Cada sílaba era un puñal en su fe, pero al mismo tiempo, un placer prohibido lo invadía, una corriente ardiente que lo hacía desear más. El ojo se abrió por completo, y detrás de su pupila, Esteban vio algo, una ciudad hecha de carne y piedra, altares flotantes bañados en sangre, ángeles sin rostro cantando oraciones que quebraban el aire, y en el centro, un trono vacío que parecía esperarlo. Las sombras a su alrededor se inclinaron, murmurando un solo nombre: Esteban. El sacerdote cayó de rodillas. Ya no quedaba miedo, solo entrega. Inés se inclinó, rozando su oído. Lo ve, ¿verdad? Ahora, solo falta abrir la última puerta. Y la llave negra giró sola en el aire, como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio. Episodio 13. La puerta del cielo roto. El aire en la cámara subterránea se volvió irrespirable. La llave negra flotaba en el centro, girando lentamente.
emitiendo un zumbido grave que hacía temblar los huesos de Esteban. Las sombras a su alrededor se arrodillaron como si presenciaran una misa oscura. Sor Inés, con los ojos brillando de un fervor casi estático, tomó la mano del sacerdote. Padre, no tenga miedo. Esto no es el fin, es el comienzo. El ojo gigantesco del altar parpadeó por primera vez. Su mirada atravesó a Esteban como una confesión sin absolución posible. En ese instante, algo dentro de él se rompió y se reconstruyó diferente. Abre y reza. La voz no era solo un mandato, era un beso en su alma, un veneno dulce que lo obligaba a obedecer. Esteban dio un paso hacia adelante. La llave descendió lentamente hasta encajar en una cerradura invisible en el aire, justo frente al altar. Una grieta luminosa se abrió, no en la piedra, sino en el mundo mismo. Del otro lado, Esteban vio algo imposible, un cielo invertido, negro y rojo, donde las estrellas parecían gritar, y ángeles con alas de ceniza se retorcían en oración eterna. En el centro de aquel firmamento roto, un trono vacío esperaba, y él supo que estaba destinado a sentarse allí. Padre, susurró Inés, pegando sus labios a su oído, si cruza, ya no habrá regreso. Esteban cerró los ojos. La fe que había tenido alguna vez se disolvió como incienso en fuego profano. Y entonces, sonrió. No pienso regresar. La llave giró. La grieta se abrió de par en par, derramando una luz sangrienta que bañó sus cuerpos. Las sombras rieron como coros blasfemos. Esteban y Sor Inés dieron un paso adelante, y el convento entero tembló como si Dios mismo hubiera girado el rostro para no mirar. Antes de cruzar, Esteban se volvió una última vez. El crucifijo roto seguía en el suelo. Inútil, olvidado. Adiós, Padre nuestro, murmuró. Esta oración no es tuya. Y con esas palabras, atravesaron la puerta. Del otro lado, una multitud de voces los recibió, cantando al unísono una plegaria que no pertenecía a ningún cielo conocido. Bienvenido, elegido. Episodio 14: La coronación del elegido. El mundo al otro lado de la puerta no se parecía a nada que el padre Esteban hubiera imaginado. El cielo era un océano de sombras vivas, atravesado por relámpagos de luz roja que no iluminaban, sino que quemaban. A lo lejos, templos hechos de carne y piedra flotaban entre columnas de humo negro, y en cada uno de ellos, coros de criaturas sin rostro cantaban oraciones que podían arrancar la fe de cualquier alma. Sor Inés, tomada de su mano, sonrió como una santa frente a un milagro. Mírelo, Padre, susurró, el verdadero reino, el que negaron en sus sermones. Del suelo brotaron cadenas de luz oscura, entrelazándose alrededor de Esteban, pero no para aprisionarlo. Lo vestían, lo transformaban. En su pecho ardió un símbolo, una marca que parecía latir con cada palabra que las sombras susurraban. El elegido. De pronto, el trono que había visto desde el convento apareció ante él, inmenso, suspendido sobre un abismo infinito. A su alrededor, los ángeles caídos se inclinaron, sus alas rotas goteando un resplandor carmesí. Una voz, más antigua que cualquier credo, llenó el aire. Esteban, siéntate, y ora, como nunca lo hiciste. El sacerdote dio un paso hacia adelante. El suelo no era suelo, sino una superficie líquida que reflejaba sus pecados más ocultos. Cada uno de ellos lo empujaba a seguir avanzando. Cuando tocó el trono, una sensación indescriptible lo invadió, placer y terror fundidos en una sola llama. Se sentó, y el universo tembló. Sor Inés se arrodilló frente a él, sus labios apenas rozando sus manos marcadas por la nueva fe. Ahora, Padre, su primera oración. Esteban levantó la mirada. Sus ojos ya no eran humanos. En sus pupilas danzaban cielos rotos. Abrió los labios, y la plegaria que pronunció no pertenecía ni al cielo ni al infierno, sino a algo más grande, algo prohibido. Que caigan los velos, que sangren los altares, que la verdad ahogue la mentira. Las cadenas de luz se rompieron como vidrio,
Y en ese instante, el convento en el mundo terrenal comenzó a temblar. Las campanas repicaron solas, los crucifijos lloraron sangre, y las monjas despertaron gritando un nombre: Esteban. Episodio 15. El regreso imposible. Las campanas del convento repicaban sin manos que las tocaran. Afuera, el cielo se había vuelto rojo como una herida abierta, y dentro de los muros sagrados, las monjas lloraban oraciones que no podían detener. En el otro lado de la puerta, Esteban se alzaba sobre el trono de carne y piedra. Su voz, mezcla de plegaria y maldición, resonaba no solo en aquel reino roto, sino también en el mundo que había dejado atrás. Que se abran los ojos de los ciegos. Las velas del convento explotaron. Los crucifijos se torcieron como si trataran de huir. Las sombras salieron de los muros, danzando en círculos alrededor del altar principal. Sor Inés, arrodillada frente al trono, sonrió con lágrimas de devoción. Padre, ha comenzado. Esteban abrió los ojos. Ahora eran dos pozos de luz sangrienta. Su voz atravesó dimensiones. Ya no soy padre, soy la oración misma. Y entonces sucedió. El cielo del otro mundo y el del convento se desgarraron como un velo de tela vieja. La puerta que había abierto no se cerró, se extendió, tragando el convento piedra por piedra, campana por campana, hasta que solo quedó silencio. Las monjas, una por una, fueron arrastradas hacia la luz carmesí, sus gritos mezclándose con cánticos estáticos. Ninguna resistió, ninguna quiso hacerlo. En el último instante, mientras los muros del convento se desvanecían en aquella eternidad prohibida, Esteban levantó las manos. Este ya no es un lugar de penitencia, sino de revelación. Y el suelo del convento, allí donde todo había comenzado, quedó vacío. Solo permaneció una mancha roja en forma de llave, y un eco lejano. Reza, y mójalo todo. Desde aquella noche, se dice que, cuando alguien reza demasiado fuerte en ese convento abandonado, el suelo vuelve a gotear, no agua, no sangre, sino deseo. Y entre los ecos, una voz susurra: bienvenido a la única oración que importa. Epílogo: la última oración. Años después. El convento seguía vacío. Las puertas estaban selladas. Las campanas oxidadas. Y los muros cubiertos de inscripciones que nadie recordaba haber escrito. Sin embargo, cada noche a las 3:33 a.m., los habitantes del pueblo juraban escuchar cánticos lejanos y un sonido húmedo, como si algo estuviera arrastrándose bajo las losas. Una tarde, el obispo Romero, acompañado de 2 exorcistas, decidió entrar. Nadie había cruzado esas puertas desde la desaparición del padre Esteban y Sor Inés. Pero al pisar el suelo del altar, el eco de una oración perdida los envolvió. ¿Escuchan eso?, preguntó uno de los exorcistas, con la voz quebrada. El suelo estaba mojado. No de agua, ni de sangre. Era algo cálido, imposible de explicar. Y en el centro del altar, grabadas en la piedra, encontraron 7 palabras. Esteban no reza. Esteban responde. Las campanas sonaron solas. Las puertas se cerraron con un estruendo. Y desde las paredes, sombras sin cuerpo comenzaron a moverse al ritmo de una plegaria que no era humana. El obispo apenas alcanzó a hacer la señal de la cruz antes de escuchar aquella voz. Suave como una caricia. Brutal como un juicio. Bienvenido. Hijo, ponte de rodillas. Y entonces lo vieron. Esteban, sentado en su trono de carne y piedra, con Sor Inés a sus pies, sonriendo como si nunca hubiera dejado de orar. Sus ojos eran 2 cielos rotos. La puerta del cielo prohibido se abrió otra vez, y esta vez no se cerraría. Desde esa noche, nadie volvió a ver al obispo ni a los exorcistas. Solo el eco de esa misma oración maldita, y un suelo eternamente mojado. Como si el convento entero estuviera vivo.